Hoy es jueves de milagros. El poder de Efatá se manifiesta ahora. El cielo no solo te observa, sino que te convoca a algo extraordinario. Este no es un día común, sino el momento agendado por el Creador para tu victoria. Una voz profética rompe barreras y una palabra de autoridad resuena en tu espíritu. Efatá, ábrete. Este decreto implacable destruye muros invisibles, deshace cadenas de duda y derriba argumentos que te mantienen preso. Deja tu Efatá y tu intención de hoy en los comentarios y comenta desde dónde estás viendo. Existe una sensación que muchos de nosotros conocemos bien, una angustia silenciosa que aprieta el pecho y roba el aliento. Es la sensación de estar atrapado, de enfrentar puertas cerradas en todas direcciones. Miras hacia adelante y ves un muro infranqueable. Miras hacia atrás y ves el camino bloqueado. Hacia los lados, solo callejones sin salida. Es como si la vida, o un área específica de ella, estuviera bajo un cerco invisible, una fuerza que impide el avance, que sofoca la esperanza, que silencia la voz del alma. Intentas, luchas, empujas, pero las puertas permanecen cerradas, pesadas, inquebrantables. Con cada intento frustrado, la duda se instala, royendo la fe como un parásito implacable. ¿Será que algún día esto va a cambiar? Te preguntas, la voz embargada por la frustración. ¿Será que estoy destinado a vivir así, limitado, confinado, impedido de alcanzar mi potencial, de vivir la plenitud que sé que existe? Esta es la experiencia de muchos. Es el dolor de tener dones sin escenario, sueños sin camino, potencial sin oportunidad. Es la sensación de ser un gigante encadenado en un espacio minúsculo. Es la sordera espiritual que impide escuchar la voz de Dios claramente. Es la ceguera que impide ver las oportunidades. Es la mudez que impide declarar la fe y la victoria. Es un estado de bloqueo total. Piensa por un momento en el área de tu vida donde más sientes esta presión. Puede ser financiera, con deudas que se acumulan y la prosperidad que parece siempre fuera de alcance. Puede ser profesional, con puertas de empleo que no se abren, ascensos que no llegan, un negocio que no despega. Puede ser en la salud, con enfermedades persistentes que roban la vitalidad y la alegría. Puede ser en las relaciones, con muros de comunicación, soledad, conflictos que parecen insolubles. Puede ser en tu vida espiritual, con una sensación de distanciamiento de Dios, oraciones que parecen no pasar del techo, una lucha constante contra la apatía o la tentación. En cada una de estas áreas, el bloqueo se manifiesta de forma única, pero la sensación es la misma: impotencia ante algo que parece más grande que tú, una barrera que no puedes superar con tus propias fuerzas. Te sientes como un río represado, con el agua acumulando presión, pero sin tener por dónde fluir. La energía está allí, el potencial está allí, pero el paso está bloqueado. Y cada día que pasa, la presión aumenta, la frustración crece y la esperanza disminuye, gota a gota, como un grifo goteando en un fregadero vacío. Pero tengo una palabra para ti hoy. Una palabra que viene de una fuente eterna, una palabra que no conoce barreras, que no reconoce límites, que no se curva ante ninguna fortaleza. Es una palabra que fue pronunciada hace milenios, en un contexto específico, pero cuyo poder resuena a través de los siglos y se manifiesta con fuerza total en los días de hoy. Esa palabra es Efatá. Efatá significa ábrete. Es un decreto divino, una orden celestial, una llave que destraba lo que está cerrado, que remueve lo que está impidiendo, que libera lo que está preso. No es solo una sugerencia, no es un pedido, no es una oración vacilante. Es una declaración de autoridad proferida por aquel que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Efatá, ábrete. Vamos a sumergirnos en el origen de esta palabra.
en el momento en que fue proferida por primera vez, conforme registrado en las Escrituras Sagradas. En Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37, leemos sobre Jesús dejando la región de Tiro y Sidón, pasando por la Decápolis y llegando al mar de Galilea. Y allí le trajeron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, e imploraron a Jesús que impusiera las manos sobre él. La condición de ese hombre era terrible. La sordera lo aislaba del mundo, del sonido de las voces, de la música, de la naturaleza. La dificultad en el habla le impedía expresarse plenamente, compartir sus pensamientos, sus sentimientos, sus necesidades. Vivía en un mundo de silencio y comunicación limitada. Era un bloqueo sensorial y social profundo. La multitud, movida por la compasión y por la fe en el poder de Jesús, lo trajo hasta él, pidiendo un milagro, un abrir para aquel hombre. Jesús entonces hizo algo notable y profundamente simbólico. Lo sacó de en medio de la multitud, llevándolo a un lugar aparte. Esto no era solo una cuestión de privacidad, era un acto de intimidad, de enfoque individual. Se estaba conectando con aquel hombre en un nivel personal, lejos del bullicio y de las expectativas de la multitud. Enseguida, Jesús puso los dedos en los oídos del hombre. Piensa en la delicadeza y en la autoridad de ese toque. Los oídos estaban cerrados, sellados por el silencio. El toque de Jesús era el contacto divino con el área del bloqueo. Después, Jesús escupió y tocó la lengua del hombre. La lengua apenas podía hablar, presa por la mudez. El esputo, en algunas culturas antiguas, era asociado a la curación y al poder. El toque en la lengua era la activación del órgano del habla, la liberación de la voz. Y entonces, el momento culminante. Jesús miró hacia el cielo. Ese gesto significaba que el poder que él usaría no venía de él mismo, sino del Padre Celestial. Era una demostración de dependencia y alineación con la voluntad divina. Gimió. Ese gemido no era de debilidad, sino de profunda compasión, y quizás hasta de una santa indignación contra los efectos devastadores del pecado y de la enfermedad en la creación de Dios. Era un gemido que cargaba el peso de la humanidad y la fuerza del poder divino a punto de ser liberado. Y entonces proferió la palabra que resonaría por la eternidad, la palabra que estamos liberando sobre tu vida hoy. Efatá. Lo que sucedió enseguida fue instantáneo y completo. La Escritura dice: inmediatamente los oídos del hombre se abrieron y su lengua se soltó, y comenzó a hablar claramente. Inmediatamente. No hubo proceso gradual. No hubo terapia. No hubo espera. Los oídos que estaban sordos se abrieron para captar todos los sonidos. La lengua que estaba presa y apenas articulaba palabras se soltó para hablar claramente, quizás por primera vez en años, o quizás por primera vez en su vida de forma inteligible. El bloqueo fue removido. La prisión del silencio y de la mudez fue deshecha. La vida de aquel hombre fue radicalmente transformada por una única palabra de autoridad divina: Efatá. Este milagro no es solo una historia bonita sobre curación física. Es una parábola poderosa sobre la condición humana y el poder transformador de Cristo. La sordera y la mudez física representan las barreras espirituales que nos impiden escuchar la voz de Dios y hablar su palabra con osadía. ¿Cuántos de nosotros somos sordos para la dirección divina, para los susurros del Espíritu Santo, para las verdades de la Escritura? ¿Cuántos de nosotros somos mudos, incapaces de orar con fe, de testificar con convicción, de profetizar con autoridad, de alabar a Dios con la plenitud de nuestro ser? Estos son bloqueos espirituales que nos confinan, que limitan nuestra relación con Dios y nuestro impacto en el mundo. Pero la palabra Efatá, proferida por Jesús, es la llave para la ruptura de estos bloqueos.
Cuando Jesús dice Efatá sobre tu vida, Él está liberando el poder para que tus oídos espirituales se abran para escuchar la voz del Padre como nunca antes. Él está liberando el poder para que tu lengua espiritual se suelte para declarar la fe, la victoria, la esperanza y para profetizar la vida sobre circunstancias de muerte. Él está removiendo la cera de la distracción, el ruido del miedo, las cadenas de la duda que han silenciado tu voz y oscurecido la voz de Dios para ti. Este milagro nos enseña que Jesús no solo puede curar enfermedades físicas, sino que Él tiene la autoridad para remover cualquier tipo de bloqueo, sea físico, emocional, mental, financiero o espiritual. La misma palabra que abrió los oídos y la lengua de aquel hombre hace 2000 años, está disponible hoy para abrir las puertas que están cerradas en tu vida. Efatá. La Biblia está repleta de ejemplos donde Dios o sus representantes actuando en su nombre profirieron palabras o realizaron acciones que resultaron en aperturas. Piensa en Pedro en la prisión, en Hechos capítulo 12. Herodes lo prendió, planeaba ejecutarlo. Pedro estaba bajo pesada guardia, encadenado, entre 2 soldados, con centinelas en la puerta de la prisión. Humanamente hablando, no había salida. La puerta estaba doblemente cerrada, pero la iglesia oraba incesantemente por él. Y en medio de la noche, un ángel del Señor apareció. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro, despertándolo. Dijo: «Levántate deprisa». Y las cadenas cayeron de sus manos. El ángel entonces lo instruyó a vestirse y seguirlo. Pasaron por la primera guardia, después por la segunda, y entonces llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Ese portón era una barrera final, pesada y segura. ¿Pero qué sucedió? El portón se abrió por sí mismo delante de ellos. Efatá. La puerta se abrió. No fue Pedro quien la empujó. No fueron los soldados quienes la destrabaron. Fue una intervención divina, una apertura sobrenatural que liberó a Pedro de una situación de muerte segura. Este es el poder de Efatá en acción en una prisión física. Ahora, conecta esto a tu propia vida. ¿Dónde te sientes aprisionado? Puede ser una prisión de deudas, donde los intereses y las cuentas parecen cadenas que te atan a un ciclo interminable. Puede ser una prisión emocional, construida por heridas pasadas, traumas, miedos que te impiden sentir alegría y paz. Puede ser una prisión mental, con pensamientos negativos, creencias limitantes, ansiedad que te mantiene cautivo. Puede ser una prisión espiritual, con vicios, culpas o una sensación de estar desconectado de la presencia de Dios. En cada una de estas prisiones hay portones de hierro que parecen imposibles de abrir. Pero así como el portón de hierro se abrió para Pedro, el poder de Efatá puede manifestarse para abrir los portones de tu prisión hoy. No por tu fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo actuando en respuesta a la fe y a la oración. Tus grilletes pueden caer. Los portones que te confinan pueden abrirse por sí mismos. Piensa también en Pablo y Silas en la prisión en Filipos, en Hechos capítulo 16. Fueron azotados severamente y lanzados a la prisión con los pies presos en el cepo. La situación era dolorosa y humillante. Pero a medianoche, en vez de quejarse o desesperar, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los oían. ¿Qué sucedió a continuación? Hubo un gran terremoto, de tal forma que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Inmediatamente todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Efatá. No fue solo la puerta de ellos la que se abrió, sino las puertas de todos los presos. Y no fueron solo las cadenas de ellos las que cayeron, sino las cadenas de todos. El alabanza y la oración liberaron un poder que abrió puertas y rompió cadenas para muchos. Esto nos enseña que nuestra liberación, nuestro Efatá, muchas veces puede impactar y liberar a otros a nuestro alrededor.
Tu oración y tu fe no son solo para ti. Ellas pueden ser la llave para la apertura en la vida de otras personas también. Y la adoración en medio de la dificultad es un catalizador poderoso para la manifestación de Efatá. La idea de abrir también se aplica a la visión y al entendimiento. En Lucas, capítulo 24, después de la resurrección de Jesús, 2 discípulos caminaban hacia Emaús, desanimados y confusos. Jesús se acercó a ellos, pero no lo reconocieron. Sus ojos estaban impedidos de verlo. Jesús caminó con ellos, explicó las Escrituras, pero seguían sin reconocerlo. Fue solamente cuando Él se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Efatá. Sus ojos espirituales fueron abiertos para ver la verdad, para reconocer la presencia de Jesús. ¿Cuántas veces caminamos por la vida ciegos a la presencia de Dios, ciegos a las oportunidades que Él pone delante de nosotros, ciegos a la verdad de su palabra? Nuestros ojos pueden estar físicamente abiertos, pero espiritualmente vendados por la duda, por el miedo, por la distracción, por la incredulidad. Pero el mismo Jesús que abrió los ojos de los discípulos en el camino de Emaús puede proferir Efatá sobre tus ojos espirituales hoy. Él puede remover las vendas, disipar la oscuridad y permitir que veas su mano actuando en tu vida, veas el camino que Él preparó para ti, veas la gloria que Él desea revelar. Considera también al ciego Bartimeo, en Marcos capítulo 10. Estaba sentado a la orilla del camino, mendigando. Al oír que Jesús de Nazaret estaba pasando, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchas personas lo reprendían para que se callara, pero gritaba aún más alto. Jesús se detuvo y lo llamó. Bartimeo, echando la capa a un lado, una señal de que estaba dejando atrás su antigua vida de mendicidad, saltó y fue hasta Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Bartimeo respondió: «Maestro, que pueda ver de nuevo». Jesús dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». E inmediatamente recibió la visión y siguió a Jesús por el camino. Efatá. Sus ojos fueron abiertos. La ceguera física fue curada. Pero esto también representa la ceguera espiritual que nos impide ver a Jesús claramente, ver su propósito para nosotros, ver el reino de Dios. Hay muchas cosas que intentan callarnos cuando clamamos por Jesús, voces de duda, de crítica, de desánimo. Pero necesitamos gritar más alto, como Bartimeo. Y cuando clamamos con fe, Jesús se detiene, nos llama y pregunta qué queremos. La respuesta debe ser clara. Queremos ver. Queremos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para discernir la voluntad de Dios, para reconocer sus bendiciones, para ver el futuro que Él planeó. Y el poder de Efatá está disponible para abrir tus ojos hoy. Además de oídos, lengua y ojos, la Biblia habla sobre la apertura del entendimiento. En Lucas capítulo 24, versículo 45, después de aparecer a los discípulos y mostrarles las manos y los pies, Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Efatá sobre el entendimiento. Antes de eso, tenían dificultad en comprender que el Mesías necesitaba sufrir y morir y resucitar. Las profecías parecían confusas, pero cuando Jesús abrió el entendimiento de ellos, todo encajó. Las Escrituras cobraron vida, la verdad fue revelada. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y parece un libro cerrado, difícil de entender, sin relevancia para nuestra vida? ¿Cuántas veces oímos predicaciones o enseñanzas y el mensaje parece no penetrar? Esto puede ser un bloqueo en el entendimiento espiritual. Pero el mismo Jesús que abrió el entendimiento de los discípulos puede abrir el tuyo hoy. Él puede remover la niebla de la confusión, disipar la oscuridad de la ignorancia espiritual
y darte claridad y revelación de su palabra. Tus ojos de la mente pueden ser abiertos para comprender las profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Efatá sobre tu entendimiento. La Biblia también habla sobre la apertura de los cielos. En Mateo capítulo 3, versículo 16, en el bautismo de Jesús, leemos que, así que Jesús fue bautizado, salió del agua. En aquel momento el cielo se abrió y él vio el Espíritu de Dios descendiendo como paloma y posando sobre él. Efatá sobre los cielos. Los cielos se abrieron para confirmar la identidad de Jesús y para derramar el Espíritu Santo sobre él. En Hechos capítulo 7, versículo 56, mientras Esteban estaba siendo apedreado, él, lleno del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Efatá sobre los cielos para Esteban. Recibió una visión gloriosa en medio del sufrimiento. La apertura de los cielos representa acceso directo a la presencia de Dios, revelación divina y el derramamiento del Espíritu Santo. Muchas veces sentimos que los cielos están cerrados sobre nosotros, que nuestras oraciones no llegan, que la presencia de Dios está distante. Pero el poder de Efatá puede abrir los cielos sobre tu vida. Puede traer un derramar fresco del Espíritu Santo, nuevas revelaciones de la gloria de Dios, un sentido renovado de su presencia y favor. Los cielos pueden abrirse para ti hoy, liberando bendiciones y poder que nunca experimentaste antes. Entonces, vemos que Efatá no es solo sobre curación física de sordera y mudez. Es un principio espiritual que se aplica a cualquier área de la vida, donde hay bloqueo, confinamiento, ceguera, sordera, mudez o falta de entendimiento y acceso. Es el poder divino para remover barreras y liberar el flujo de la vida, de la luz, de la comunicación y de la bendición. ¿Por qué entonces enfrentamos tantos bloqueos? ¿Por qué las puertas parecen tan frecuentemente cerradas? Hay múltiples razones y es importante abordarlas para saber contra qué estamos luchando. Una de las principales razones es la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 19 dice, así, vemos que no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de la incredulidad. La incredulidad es un bloqueo poderoso. La duda sobre el poder de Dios, sobre su voluntad de bendecirnos, sobre nuestra propia dignidad para recibir, puede crear un muro invisible que impide la manifestación de los milagros. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, su ciudad natal, a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. La incredulidad cierra las puertas del cielo y cierra las puertas de las oportunidades terrenales. Nos mantiene presos en nuestra zona de confort o incomodidad, porque no creemos que algo mejor sea posible o accesible para nosotros. La incredulidad susurra mentiras. No eres lo suficientemente bueno. A Dios no le importa esto. Es imposible. Ya lo intenté antes y no funcionó. Esas mentiras se convierten en barreras autoimpuestas que nos impiden siquiera intentar tocar la puerta o creer que se abrirá cuando toquemos. Otro bloqueo es el miedo. El miedo paraliza. Nos impide dar pasos de fe, asumir riesgos calculados, salir de la zona de seguridad. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a lo desconocido, el miedo a no ser capaz, el miedo a que las cosas salgan mal. El miedo nos mantiene confinados, nos impide explorar nuevos territorios, abrazar nuevas oportunidades. Crea una prisión mental y emocional que es tan real como una prisión física. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo escribe, pues Dios no nos dio espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios. Es una herramienta del enemigo para mantenernos pequeños, callados y paralizados. Cierra las puertas de nuestro potencial
y nos impide cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. El pecado también crea bloqueos. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: «Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír». El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, impide la libre comunicación, el acceso a su presencia, el flujo de sus bendiciones. La culpa, la vergüenza y la persistencia en patrones de comportamiento que desagradan a Dios pueden cerrar las puertas a la comunión y a la manifestación del favor divino. Esto no significa que Dios nos abandona, sino que nuestra propia condición espiritual crea un impedimento en la conexión. El arrepentimiento y la búsqueda de santidad son llaves para remover este tipo de bloqueo. Existe también la oposición espiritual. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos recuerda: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Hay un enemigo que no quiere verte avanzar, que no quiere verte prosperar, que no quiere verte cumplir tu destino en Dios. Usa tácticas para crear bloqueos: engaño, desánimo, tentación, oposición directa. Intenta cerrar las puertas de la oportunidad, sembrar discordia en relaciones, atacar tu salud, inyectar pensamientos de duda y miedo. La lucha contra estas fuerzas requiere discernimiento espiritual y el uso de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Finalmente, a veces los bloqueos pueden ser resultado del tiempo de Dios o de lecciones a ser aprendidas. No toda puerta cerrada es un ataque del enemigo o resultado de nuestro pecado. A veces, Dios cierra una puerta para protegernos, para redirigirnos, para enseñarnos algo importante antes de llevarnos al próximo nivel. En esos casos, la apertura viene en el tiempo justo de Dios, y nuestra parte es confiar, ser paciente y aprender lo que Él quiere enseñarnos en el proceso. Sin embargo, la palabra efatá, incluso en ese contexto, puede ser una declaración de fe de que la apertura vendrá en el tiempo oportuno, y una oración para discernir la voluntad de Dios y el tiempo justo. Independientemente de la causa del bloqueo, la buena noticia es que el poder de efatá, el poder de Jesucristo, es mayor que cualquier barrera. Él tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Apocalipsis 3:7. Él tiene la autoridad para proferir ábrete sobre cualquier situación que te esté manteniendo cautivo. Ahora, ¿cómo aplicamos esta verdad poderosa en nuestra vida hoy? ¿Cómo activamos el poder de efatá? Primero, identifica el área de bloqueo. Sé honesto contigo mismo. ¿Dónde sientes que las puertas están cerradas? ¿Dónde te sientes sordo, mudo, ciego o preso? Nombra esa área. Sé específico. ¿Es tu vida financiera? ¿Es tu matrimonio? ¿Es tu salud? ¿Es tu carrera? ¿Es tu vida de oración? ¿Es un hábito que no puedes romper? ¿Es un sueño que parece imposible? Segundo, recuerda la autoridad de Jesús. La palabra efatá no es mágica. Es la palabra de Jesús, el Hijo de Dios, aquel que venció la muerte y el infierno. Su autoridad es absoluta. Él no solo pide que las puertas se abran, Él decreta que se abran. Él ordena que las cadenas se suelten. Él manda que la oscuridad se disipe. Medita en la grandeza y en la autoridad de aquel que profirió esa palabra. Tercero, usa tu fe como un catalizador. La fe es la moneda del reino de Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, es creer que Él hará algo específicamente para ti en esta situación. Tu fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. Mateo 17:20.
La fe es lo que permite que el poder de Dios fluya en tu vida. La fe de quien trajo al hombre sordo y mudo a Jesús fue crucial. La fe de Bartimeo lo llevó a gritar y a recibir su visión. Tu fe es lo que activa el Efatá divino sobre tu situación. Cuarto, declara Efatá sobre tu bloqueo. Así como Jesús profirió la palabra, tú, como hijo de Dios y representante del reino en la tierra, tienes autoridad para declarar la palabra de Dios sobre tu vida y circunstancias. Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículo 23, «De cierto les digo que si alguien le dice a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, así le será hecho». El monte representa el obstáculo, el bloqueo. Puedes hablar con autoridad al monte de tu vida. Puedes hablar Efatá a la puerta cerrada. Puedes hablar Efatá a la prisión que te confina. No es hablar por hablar. Es hablar con fe en la autoridad de Jesús y en el poder de su palabra. Quinto, actúa en fe. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Declarar Efatá no es un sustituto para la acción. Es un llamado a actuar en fe. Si declaras Efatá sobre tus finanzas, esto puede significar buscar sabiduría financiera, crear un presupuesto, buscar una nueva oportunidad de ingresos o sembrar con generosidad. Si declaras Efatá sobre tu salud, esto puede significar cuidar mejor de tu cuerpo, buscar ayuda médica si es necesario, adoptar hábitos saludables. Si declaras Efatá sobre tus relaciones, esto puede significar iniciar una conversación difícil, perdonar a alguien, buscar asesoramiento. Si declaras Efatá sobre tu vida espiritual, esto significa dedicar tiempo a orar, leer la Biblia, buscar la comunión con otros creyentes. La acción en fe demuestra a Dios y al mundo que realmente crees que la puerta se abrió o se está abriendo, y estás dispuesto a pasar por ella. Sexto, sé persistente. No siempre la apertura sucede de forma instantánea como en el milagro del hombre sordo y mudo. A veces, la persistencia en la oración y en la declaración es necesaria. Jesús enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración en la parábola del amigo importuno, Lucas 11:5-8, y en la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8. Continúa tocando a la puerta, continúa declarando Efatá, continúa actuando en fe, incluso si no ves resultados inmediatos. La perseverancia demuestra la profundidad de tu fe y de tu determinación. Séptimo, estate preparado para lo que viene después de la apertura. Cuando una puerta se abre, nuevas responsabilidades y desafíos pueden surgir. El hombre que oyó y habló tuvo que aprender a vivir en un mundo de sonidos y a usar su voz. Pedro, después de ser liberado de la prisión, tuvo que continuar su ministerio, enfrentando nuevos desafíos. Pablo y Silas, después del terremoto, tuvieron la oportunidad de evangelizar al carcelero y a su familia. La apertura de Dios no es solo para nuestro confort, es frecuentemente para capacitarnos a cumplir nuestro propósito y a bendecir a otros. Estate listo para lo nuevo que Dios traerá a tu vida. Estate listo para caminar por el nuevo camino que Él abrió. Vamos a retornar al poder de la declaración. Hay una fuerza creativa en la palabra hablada, especialmente cuando está alineada con la palabra de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama, comerá de su fruto. Nuestras palabras moldean nuestra realidad. Si constantemente declaramos negatividad, miedo y limitación, estamos construyendo muros a nuestro alrededor. Pero si declaramos fe, esperanza y las promesas de Dios, estamos liberando el poder para derribar esos muros y abrir puertas. Declarar Efatá no es solo repetir una palabra, es liberar una confesión de fe basada en la autoridad de Cristo. Es decir al diablo, a las circunstancias e incluso a ti mismo:
El bloqueo se acabó. Dios está actuando. La puerta se está abriendo. La repetición estratégica de Efatá sirve como un ancla espiritual. En medio de la tormenta, en medio de la confusión, en medio de la aparente inmovilidad, la palabra Efatá nos recuerda el poder que está disponible. Cuando la duda susurra, imposible, declara Efatá. Cuando el miedo grita, no puedes, declara Efatá. Cuando las circunstancias braman, nunca va a cambiar, declara Efatá. Cada vez que profieras esa palabra con fe, estarás reforzando la verdad de que Dios tiene la última palabra sobre tu situación. Estarás alineando tu boca con la boca de Jesús, que profirió esa palabra con poder absoluto. Vamos a intensificar esta declaración ahora. Donde necesitas una apertura, identifícalo. Visualiza la puerta cerrada, el muro infranqueable, la cadena que te ata. Ahora, con toda la fe que puedas reunir, declara conmigo. Efatá, sobre tus finanzas. Que las puertas de la escasez se cierren y las puertas de la abundancia se abran ahora. Que el suministro venga de fuentes inesperadas. Que la sabiduría para administrar y multiplicar sea liberada. Efatá, Efatá, sobre tu salud. Que la enfermedad sea reprendida. Que la curación fluya en tu cuerpo. Que la vitalidad sea restaurada. Que cada célula se alinee con la vida de Cristo. Efatá, Efatá, sobre tus relaciones, que los muros de comunicación caigan, que el perdón prevalezca, que el amor sea restaurado, que la soledad sea rota y la comunión florezca. Efatá, Efatá, sobre tu mente, que la oscuridad se disipe, que la ansiedad y el miedo pierdan el poder, que la paz de Dios inunde tus pensamientos, que la claridad y el discernimiento sean tuyos. Efatá, Efatá, sobre tu vida espiritual, que tus oídos se abran para escuchar su voz, que tu lengua se suelte para alabar y profetizar, que tu corazón arda con pasión por él, que los cielos se abran sobre mí. Efatá, Efatá, sobre tu carrera y propósito, que las puertas de oportunidad se abran de par en par, que el favor de Dios te rodee, que encuentres el camino para cumplir tu destino, que tu trabajo prospere y glorifique a Dios. Efatá, Efatá, sobre cualquier área de bloqueo, sobre cualquier prisión, sobre cualquier limitación, sobre cualquier imposible. En el nombre de Jesús, Efatá, ábrete, suéltate, sal fuera, sé libre. Siente el peso siendo removido. Siente las cadenas rompiéndose. Siente las puertas abriéndose. La atmósfera a tu alrededor está cambiando. La misma autoridad que Jesús demostró en Marcos 7:31-37 está disponible para ti en este momento, a través de la fe en Él y en el poder de su palabra. Este no es un ejercicio vacío. Es una liberación de fe que mueve el corazón de Dios y activa las fuerzas celestiales a tu favor. Recuerda que cuando Esteban vio los cielos abiertos, fue en el momento de mayor oposición y sufrimiento. La apertura de Dios muchas veces sucede en medio de la batalla, no después de ella. Tu situación actual puede ser el escenario perfecto para la manifestación de Efatá. ¿Qué impide la manifestación completa de este poder? Frecuentemente, es nuestra propia vacilación, nuestra duda persistente, nuestra renuencia a creer que algo tan grandioso puede sucedernos. Es la voz del enemigo que dice, es demasiado bueno para ser verdad, o no mereces esto. Pero la palabra de Dios es la verdad, y el don de Dios es por gracia, no por merecimiento. Tu capacidad de recibir no depende de tu perfección, sino de tu fe en la perfección de Cristo y en la suficiencia de su sacrificio. No te conformes más con puertas cerradas. No aceptes más la limitación como tu destino final. Fuiste creado para la libertad, para la plenitud, para la abundancia,
para manifestar la gloria de Dios. Los bloqueos son temporales, pero el poder de Efatá es eterno. Imagina tu vida con las puertas abiertas. Imagina la libertad de moverte sin restricciones. Imagina la alegría de escuchar la voz de Dios claramente, de hablar con osadía, de ver su plan desplegándose, de tener acceso irrestricto a su presencia y a sus bendiciones. Esa es la vida que Efatá torna posible. Es hora de actuar. Es hora de dejar de solo desear y comenzar a declarar. Es hora de dejar de solo orar tímidamente y comenzar a ordenar con fe. Es hora de dejar de solo esperar y comenzar a caminar en la dirección de la puerta abierta. Rompe el silencio de la duda con el sonido de tu voz declarando Efatá. Rompe la oscuridad de la desesperanza con la luz de tu fe. Rompe las cadenas de la inercia con la acción inspirada por el Espíritu. No subestimes el poder de una única palabra proferida con fe por aquel que tiene autoridad. Jesús profirió Efatá, y el hombre fue instantáneamente transformado. Tú, en nombre de Jesús, puedes proferir Efatá sobre tu situación, y las barreras pueden caer. Este momento es una invitación para que entres en un nuevo nivel de libertad y flujo en tu vida. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, en 2 Corintios 1:20. La voluntad de Dios es tu liberación, tu curación, tu prosperidad, tu comunión profunda con Él, el cumplimiento de tu propósito. Efatá está alineado con la voluntad de Dios para ti. Si estás viendo u oyendo esto ahora y sientes que esta palabra resuena en tu espíritu, es una señal. Es un toque divino en tus oídos espirituales, en tu lengua espiritual, en tu mente, en tu corazón. Es el Espíritu Santo activando la fe en ti para recibir esa apertura. No dejes que este momento pase, captúralo, aprópiate de esa palabra, haz de ella tu declaración personal, escríbela. Háblala en voz alta repetidamente. Háblala sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tus sueños. Déjame darte algunos ejemplos prácticos más de cómo aplicar Efatá en el día a día. Si tienes una entrevista de trabajo importante acercándose, declara: Efatá. Puertas de oportunidad de empleo, ábranse. Efatá. Favor divino sobre esta entrevista. Si estás enfrentando un problema de salud específico, pon la mano sobre el área afectada y declara: Efatá. Nombre del área del cuerpo o de la enfermedad. Ábrete para la curación de Jesús. Si estás luchando para conectarte con un ser querido, declara: Efatá. Comunicación clara y amorosa. Fluya entre nosotros. Efatá. Muros de malentendido caigan. Si te sientes espiritualmente seco, declara: Efatá. Mi espíritu, ábrete a la presencia de Dios. Efatá. Ríos de agua viva fluyan en mí. Si tienes un proyecto creativo bloqueado, declara: Efatá. Creatividad e inspiración fluyan libremente. Efatá. Nuevas ideas y soluciones maniféstense. Sé audaz y específico en tus declaraciones. Recuerda la fe de la mujer con el flujo de sangre que dijo: si tan solo toco su manto, seré curada. Marcos 5:28. Ella actuó en fe, y el poder de Jesús fluyó hacia ella. Tu declaración Efatá, acompañada de fe y acción, puede liberar el poder de Dios en tu situación. El poder de Efatá no se limita a grandes milagros dramáticos. Opera en las cosas del día a día también. Puede ser la apertura de una puerta para un nuevo amigo, la solución para un pequeño problema que parecía insoluble, una percepción que necesitabas, la fuerza para perdonar a alguien o la paz para superar la ansiedad. Cada pequeña apertura es una manifestación del poder de Dios actuando en tu vida. Celebra cada una de ellas, pues son evidencias de que el Efatá está operando. Existe una urgencia en esta palabra. Las puertas no permanecerán cerradas para siempre si te rehusas a aceptar esa condición.
Dios está listo para actuar. El cielo está alineado con tu liberación. El Espíritu Santo está esperando que liberes tu fe y tu voz. No postergues más. No esperes las circunstancias perfectas. El momento de declarar Efatá es ahora. En medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio de la incertidumbre. Es ahí donde la fe es más poderosa y la manifestación más gloriosa. Deja atrás la mentalidad de víctima. No eres impotente. Tienes acceso al mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Efesios 1, 19, 20. Ese poder reside en ti, a través del Espíritu Santo. Y ese poder responde a la fe y a la palabra declarada en alianza con la palabra de Dios. No permitas que la decepción del pasado te impida tener fe para el futuro. Quizás ya has orado por una apertura antes y no vino de la forma o en el tiempo que esperabas. No dejes que eso robe tu esperanza. Dios trabaja de maneras misteriosas y en su propio tiempo perfecto. Quizás la puerta que querías que se abriera no era la mejor para ti, o quizás hubo lecciones que necesitabas aprender antes de que la verdadera apertura ocurriera. Recarga tu fe. Levántate de nuevo. Declara Efatá con una fe renovada, creyendo que Dios está trabajando tras bambalinas y que su voluntad para ti es buena, perfecta y agradable. La historia del hombre sordo y mudo termina con las personas maravilladas, diciendo: todo lo ha hecho bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esa será la reacción de las personas al ver lo que Dios hará en tu vida. Verán la transformación, la liberación, la apertura, y sabrán que fue la mano de Dios. Tu vida se convertirá en un testimonio vivo del poder de Efatá. Entonces, respira hondo. Siente la presencia de Dios a tu alrededor. Siente la autoridad que Él te ha concedido en Cristo. Levanta tu voz ahora, no solo en un susurro, sino con convicción y fuerza. Declara Efatá sobre el área de tu vida que más necesita apertura. Habla a la montaña, habla a la puerta, habla a la cadena. Efatá, ábrete, en el nombre de Jesús. Efatá, suéltate, por el poder del Espíritu Santo. Efatá, sal fuera, para la gloria de Dios Padre. Recibe esta palabra en tu espíritu. Permite que penetre en las profundidades de tu ser. Deja que disipe la duda y encienda la llama de la fe. Cree que, mientras declaras Efatá, el cielo se mueve, las barreras ceden y las puertas comienzan a abrirse. Este es tu momento de Efatá. Este es tu día de milagro. Las limitaciones están cayendo. El confinamiento está siendo deshecho. La sordera espiritual está siendo curada. La mudez espiritual está siendo rota. La ceguera espiritual está siendo removida. El entendimiento está siendo abierto. Los cielos se están abriendo sobre ti. No vuelvas atrás, no vaciles. Continúa declarando. Continúa creyendo. Continúa actuando en fe. Tu liberación está en marcha. Tu victoria está garantizada por la palabra de Cristo. Efatá. Mientras declaras, imagina las puertas abriéndose. Visualiza la luz entrando. Siente la brisa de la libertad. Oye los sonidos que antes no podías oír. Siente la capacidad de hablar y expresarte libremente. Ve el camino frente a ti, claro y abierto. El poder de Efatá no se agota. Está siempre disponible para aquellos que creen. Es una fuente inagotable de liberación y oportunidad. Haz de esta palabra una parte de tu vocabulario de fe. Úsala siempre que enfrentes un obstáculo. Úsala siempre que necesites una nueva dirección. Úsala siempre que sientas la necesidad de un toque divino. La jornada de la fe es dinámica. Habrá momentos de puertas abiertas y momentos de nuevos desafíos. Pero con la llave de Efatá en tus manos espirituales, estás equipado para enfrentar cualquier cosa. No necesitas temer puertas cerradas, porque conoces a aquel que tiene la llave maestra para todas ellas.
El mensaje es claro. Jesús tiene la autoridad para abrir lo que está cerrado. Su palabra, Efatá, es la expresión de esa autoridad. Cuando te alineas con Él en fe y declaras esa palabra, liberas el poder para ver el cambio suceder. No permitas que nada ni nadie te convenza de que debes permanecer en tu prisión. No escuches las voces que dicen que es imposible. Escucha la voz del Maestro que dice, Efatá, y cree que lo que Él ordena, Él realiza. Tu vida está a punto de experimentar un nuevo flujo. Las áreas que estaban estancadas comenzarán a moverse. Las semillas que plantaste en fe, pero que parecían no germinar, pueden comenzar a brotar. Los sueños que guardaste en el corazón, pero que parecían inalcanzables, pueden comenzar a convertirse en realidad. Todo porque el poder de Efatá está siendo liberado sobre ti ahora. Este es el momento de levantarte y caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Las puertas están abiertas. El camino está libre. Tu voz fue liberada. Tu visión fue restaurada. Tu entendimiento fue abierto. Los cielos están abiertos. Efatá, Efatá, Efatá. Que esta palabra resuene en tu espíritu y en tu vida. Que rompa cada cadena, derribe cada muro, abra cada puerta que te impide vivir la vida abundante que Cristo vino a darte. Recibe tu apertura hoy. Recibe tu milagro ahora. En el nombre de Jesús. Amén.